En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Me gustaría hablar un poco hoy día acerca del libro de Esther. Yo lo estuve leyendo durante esta semana y yo revisé en mi... Yo no suelo tener mucho, ¿cómo se puede decir?, registro de mis mensajes antiguos, porque yo tenía una micro SD donde tenía todos mis mensajes. Y un día haciendo aseo la partí. Entonces perdí todos mis mensajes. Pero revisando y dije, yo creo haber predicado de Esther. Y efectivamente, a mediados del 2024 tenía una predicación de Esther. Entonces la leí después de haber leído el libro y la encontré muy buena. Entonces, y no es por tirarme flores, pero igual la encontré un poco, ¿cómo se puede decir?, esquelética. Le faltaba contenido. Entonces la estuve repasando, estudiando, estuve leyendo de nuevo el libro y agregando contenido. Y quería comenzar leyendo un poco acerca del edicto del rey Ciro, y me llama mucho la atención este edicto. No tiene nada que ver con el mensaje, pero pensé compartirles esto. Siempre me ha llamado la atención este dato histórico. Gracias, Miguel, por el agua. El edicto del rey Ciro fue una de las cosas que más se puso, o una de las cosas que se colocaba en duda cuando se trataba de cuestionar la historicidad de la Biblia. Y a mí, quizás lo he escuchado a mí, porque a mí siempre me gusta mucho contar este dato histórico de la Biblia. Y hasta como los 1800 se ponía en duda esto, se ponía en duda que cómo un rey pagano va a dejar volver a los que está gobernando a sus naciones a adorar a sus dioses. No tenía ningún sentido históricamente, parecía fantasioso incluso. Entonces lo que vemos aquí en Esdras, o las consecuencias que vemos en el libro de Esther, los historiadores escépticos y que no eran cristianos, laicos, ellos no estaban muy conformes con esto, hasta que se encontró el decreto. Se encontró el descubrimiento arqueológico, es como un cilindro donde está el decreto del rey Ciro, y hoy en día es una de lo que se considera como las primeras declaraciones de los derechos humanos. ¿Por qué lo mencionaba? Justo hace como 4 semanas atrás, estaba tocando puertas en Puerto Aysén con Maika y con Ari. Y nos tocó un joven muy particular que dijo: no, yo no soy cristiano porque yo sé que la Biblia no tiene ninguna evidencia arqueológica. Dije, ¿qué? Y yo normalmente, si hubiera estado solo, le hubiera dicho: ok, bueno, no quiere el folleto, no hubiera dicho que no, me hubiera ido. Pero como estaba con Ari y con Maika, dije, tengo que decirle que está equivocado. No vaya a ser que plante en el corazón de estos pequeños una duda que más encima está basada en una mentira. Y yo, por ejemplo, le cité esta evidencia arqueológica, así como muchas otras. Nosotros vemos muchos reyes que se pueden ver en la arqueología. Nosotros podemos ver muchas ciudades. Muchas veces podemos ver cómo la cronología calza con otras evidencias extra bíblicas. Entonces, que nunca nadie te venda la mentira de que la Biblia no tiene evidencia arqueológica, porque simplemente no es cierto. Pero ¿por qué empezamos leyendo el decreto del rey Ciro? Esto es un poco para dar el contexto de qué está sucediendo en Israel en ese momento. Es este exilio babilónico, y como muchos están migrando para volver a sus tierras después de el cautiverio que ellos tuvieron que padecer. Entonces, nosotros vemos, si me puedes acompañar a Esther, ahora sí vamos a ir al libro de Esther. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer algunos versículos. El 5 el 6 y también el 8 y el 9. Esther 3, 5 dice: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira, pero tuvo un poco de poder, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. También en el 8 nosotros leemos: y Amán, pero le dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos
en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si plaza al rey, que decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Otro poquito de contexto, y este es un contexto que nosotros veamos siempre desde la historia de la humanidad. El pueblo judío siempre ha sido altamente odiado. Tú puedes ver al pueblo judío en cualquier periodo de la historia y son odiados. La gente les repudia, las naciones les repudian. Y Dios ha escogido a ese pueblo para mostrarse de manera más gloriosa. Gracias a los judíos nosotros tenemos a Jesús. Entonces nunca nosotros debemos odiar al pueblo judío, debemos orar por la paz de Jerusalén. Eso es algo muy importante. Pero tenemos este contexto. Habían salido de la nación, del exilio y más encima tenían esta presión donde muchos de ellos por simplemente ser judíos les odiaban. Había resentimiento, había odio. Nosotros vemos de que había incluso en medio de la dispersión y la adversidad, Dios sigue obrando a favor de aquellos quienes le siguen y le aman. Entonces nosotros vemos de que como ya contexto está este decreto donde ellos vuelven a Judea, y antes del grupo que dirige Esdras de regreso, Esther y Mardoqueo y todos los judíos son ese remanente que queda en Persia, y los años son entre el año 486 y 465 antes de Cristo. Acompáñenme por favor a a segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3. El versículo 12 nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Yo no quiero que ustedes tengan la mala idea de que estoy enseñando, de que nosotros reemplazamos a Israel. Eso no es bíblico. Sin embargo, nosotros podemos encontrar similitud en esta historia y cómo los judíos eran odiados. Y en este caso estaban personas activamente buscando una ocasión para destruirlo. Y cómo nosotros también vivimos en una sociedad en donde, por el simple hecho de defender las cosas que la Biblia enseña, defender los valores y simplemente lo que es moralmente correcto, muchas veces nosotros también vamos a enfrentar oposición. Y nosotros sabemos y se nos instruye mucho acerca de cómo nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Por lo que el hecho de que yo y tú estudies la Biblia y llegues a la conclusión, sí, el mundo está en contra de los cristianos, no es una excusa para que nosotros nos hagamos enemigos de la gente, para que estemos peleando con todo el mundo, para que estemos buscando conflictos con la gente. A veces pasa que los cristianos se vuelven pequeños peleadores que debaten con todos y están enojados con todos, pero no es ese mi objetivo cuando te muestro de que realmente el mundo tiene algo en contra de aquellos que siguen a Cristo, sino que nosotros primero podamos entender eso. La filosofía y las ideas del mundo jamás se van a alinear con lo que la Biblia enseña, y entonces cuando tú te encuentres en esa disyuntiva, si yo debería hacer lo que el mundo dice o pensar las cosas que el mundo dice, o yo debería pensar y hacer las cosas que dice Cristo, claramente deberías ir por las cosas que dice Cristo. Y muchas veces el seguir a Cristo va a traer muchas consecuencias, y enemistades que simplemente no vas a poder evitar. Ahora, tú siempre tienes que hacer todo el esfuerzo para llevarte bien con todos los hombres. Y esto es algo muy, muy importante. Muchas veces, podríamos nosotros llegar a usar esto como una especie de excusa. No, pero es que el mundo odia a los cristianos. Cuando tú simplemente eres poco amable, o simplemente eres poco cordial, o eres pendenciero. Muchas más veces de las que tú crees, la paz con otra persona depende de ti. Muchas más veces de las que tú crees. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. Pero esas excepciones, normalmente, no sé si entienden lo que significa la palabra excepción, pero es algo ajeno a la regla, una anomalía.
Entonces, si tú estás teniendo problemas con todo el mundo, me llevo mal con la gente de la iglesia y con la gente de afuera, bueno, probablemente ahí el problema eres tú. Ahora, lo digo para que nos autoexaminemos, no para que apuntes, te dije que eras tú el problema. No, ese no es mi punto. Debemos estar en paz con todos los hombres, pero vemos una realidad, que efectivamente hay persecución para aquellos que desean seguir a Cristo. Y en este caso nosotros vemos la historia de Mardoqueo y de Esther, judíos que van a ser utilizados grandemente para los propósitos de Dios en cuanto al cuidado del pueblo de Israel. Pero vemos desde el inicio que ya tenemos este personaje Amán. Si tú has leído el libro de Esther, Amán está presente en toda esa historia y es realmente una molestia y un peligro, y probablemente tú vas a enfrentar circunstancias o personas así en la vida por el simple hecho de seguir a Jesús. De hecho, si me puedes acompañar a Lucas 14, el versículo 26 y el versículo 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún tiene su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En particular el versículo 27, el ser un discípulo de Cristo. Ahora, siempre es bueno hacer la distinción. Ser un discípulo de Cristo aquí nos está refiriendo a la salvación, porque para la salvación no hay nada que podamos hacer nosotros que nos dé una salvación tan grande. Nunca podremos alcanzar esa justicia. Pero aquí está hablando acerca de una vez tú eres salvo, yo decido seguir a Cristo y hacer lo que Él quiere. Bueno, eso significa llevar tu cruz, cargar tu cruz cada día y seguirle a Él. Y si tú entiendes a lo que se refiere con cruz, cargar una cruz es algo pesado, es algo doloroso. Entonces, muchas veces el seguir a Cristo no va a ser siempre sencillo. El hacer las cosas correctas no va a ser siempre lo más fácil. De hecho, si fuera lo más fácil, probablemente todo el mundo estaría haciendo lo bueno. Pero muchas veces nosotros nos vemos con no solo la decisión de si hacer lo correcto, no hacer lo correcto, sino que más encima hacer lo correcto es más difícil y más doloroso. Pero aún así nosotros debemos escogerlo a pesar de la adversidad. Una de las cosas principales que nosotros podemos ver en el libro de Esther es el tema de la providencia de Dios. La providencia se podría definir como proveer con anticipación y con un propósito y fin, y es parte de la soberanía de Dios. No estaba planeado, pero el pastor habló bastante de esto en la mañana, y obviamente hay que entender que nosotros tenemos, y Dios nos ha dado un libre albedrío, y que nuestras acciones tienen consecuencias. Sin embargo, esto no contradice el hecho de que Dios es soberano, y que Él sabe las cosas que van a suceder. Dios es el creador de todo. Nosotros vemos eso en Génesis 1:1. De hecho, me ha gustado mucho. Tuve que estar haciendo una clase de niños el otro día y los niños estaban viendo acerca de la creación y es muy lindo leer acerca de eso. Leímos acerca de cómo Dios creó los animales y cómo, aparte de los animales, Dios creó a las personas y nos hizo diferentes. ¿Por qué? Porque nos hizo su imagen y semejanza. Pero cuando tú ves todas las cosas maravillosas de la naturaleza, por ejemplo, hoy día iba conversando con mi hermana Camila, de cuán lindo se ven los cerros cuando estamos en otoño, se ven rojos, a mí me encantan, me fascinan. De hecho, me gusta cuando neva y quedan rojos, porque yo siempre les digo, parece como un red velvet, como estos pasteles de chocolate que son rojitos, pero tienen como un frosting blanco, así se ven. Yo todo lo vinculo con comida, perdón. Pero pienso en eso y digo, Dios es el creador de todas las cosas. Y aquí yo creo que no hay duda en eso. Ahora, Dios no es solo quien creó todo, no es solo el autor de todo, es también el sustentador de todo. Es decir, las cosas no solo fueron creadas por Él, sino que gracias a Él subsisten. Y eso lo vemos en Colosenses 1:16. Obviamente, ahí Colosenses 1:16 no solo está hablando de Dios, sino específicamente de Jesús. De Jesús, y dice cómo en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él y por Él son todas sustentadas. Eso está en Colosenses 1:16. Entonces, no solo Dios creó todo, Dios mantiene todo bajo control. Y gracias a Él todas las cosas subsisten. Si tú estudias el universo, yo no soy un científico para nada, pero uno de los argumentos más bonitos acerca de por qué existe un creador es porque nuestro universo está, creo que la palabra traducida sería afinado. Es decir, finamente creado.
Y de hecho, cuando tú estudias física, quizás los que están en el liceo lo recordarán, hay algo que se llama constantes. Es decir, un número que simplemente está presente en alguna fórmula que explica la gravedad, que explica a lo mejor el movimiento de los planetas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú ves constantes. En la química, en la biología están presentes las constantes. Y son números que son parte de la manera matemática de explicar las cosas y que nos muestran de que de que realmente hay un diseño detrás de las cosas. De que si esos números fueran un poquito diferentes, la vida y la creación no podría existir. Y como todo este sistema es tan complejo, muestra de que no solo hay una mente inteligente detrás, sino que además sustenta y mantiene todas las cosas en orden. Ahora, Dios no es solo creador y sustentador, sino también es providente, o yo no sabía cómo colocar esto, proveedor, quizás. Él da razón y sentido a las cosas y actúa de acuerdo a su carácter y a sus promesas. Acompáñenme, por favor, al Salmo 135, por favor. Salmo 135. El versículo 6 al versículo 10. Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Versículo 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos. Nosotros vemos de que Dios no es solo creador y sustentador, sino que Él actúa de acuerdo a su voluntad. Y nosotros podemos ver su provisión en nuestra vida a diario. Y no solo su provisión, sino la palabra providencia, es decir, cuando Él actúa de manera en que va a impactar en nuestro futuro y que nosotros no necesariamente podemos entender. La ilustración que a mí me gustó para providencia es cuando Dios obra, es como cuando las personas hacen estas alfombras que son bien bonitas y son como arte básicamente, y tú solo puedes ver la parte de atrás. Y no sé si has visto eso, pero son puros hilos, son muy confusas, no entiendes nada. Pero cuando termina la alfombra y la dan vuelta, tú te das cuenta de que hay un diseño y hay un trabajo detrás. Cuando tú estás por detrás, los hilos no tienen sentido, pero cuando lo puedes ver, te das cuenta de que sí había un motivo detrás de cada decisión que se tomó. Ahora, ¿cómo transparentamos esto? El hecho de la persecución, lo vimos un poco, que viene por el hecho de ser un creyente, y también la providencia de Dios en el libro de Esther. Ahora, algo que llama la atención, quizás lo he escuchado varias veces, si a lo mejor buscas videos que dicen datos curiosos de la Biblia, no sé, pero en el libro de Esther no aparece la palabra Dios o Jehová, que es interesante. Pero si tú has leído el libro, te das cuenta que la presencia de Dios y su mano obrando en las cosas está constantemente desde el capítulo 1 hasta el capítulo final. Uy, no puedo parar acá. Dios siempre se ha encargado de Israel. Siempre se ha encargado de Israel. Y sus propósitos aún no terminan con ese pueblo. Y por lo tanto, ¿qué hacemos en una circunstancia apremiante? ¿Qué hacemos en circunstancias donde también decimos nos encontramos mal? Es donde nosotros nos debemos encomendar a Dios. Por ejemplo, ahora vamos al libro de Esther, vamos al capítulo 4, brevemente. Vamos a leer el versículo 16. El 15 también dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces sí, quizás no está presente la palabra Dios, pero vemos cómo en circunstancias difíciles de persecución y de oposición, que fue lo que decidió hacer Esther, ayunar, encomendarse a Dios. La oración y el ayuno son parte fundamental de la vida del creyente. Sin entrar en mucho detalle, yo la verdad nunca había ayunado. Y hace no mucho lo tuve que hacer, porque tenía una reunión muy importante, muy, muy importante.
¿Y sabes qué? Funcionó. Ahora, no estoy tratando de decir que es una fórmula mágica, pero estoy tratando de decir de que Dios cumple sus promesas. Si uno está orando, si uno está en circunstancias difíciles ayunando, acompañando la oración, Dios está atento a la voz de nuestros ruegos. Es muy bueno también tener en cuenta de que Él obra aún incluso cuando nosotros no lo vemos. Me gusta que en el libro de Esther en cierta manera no aparezca la palabra Dios porque lo hace un poco más cercano a nosotros, que no podemos tener una voz audible de Dios, o nosotros tampoco podemos ver una profecía ni tener una visión como lo hacían en los tiempos pasados, pero sin embargo podemos experimentar aún la mano de Dios y podemos apoyarnos y experimentar una fe más genuina en sus promesas, como por ejemplo en Romanos 8:28, que nos dice de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos experimentar estas promesas confiando y encomendándonos a Él. Algunas de las veces en las que nosotros vemos en el libro de Esther cómo Dios le obra de manera ordenando las cosas, que después cuando tú lees el libro completo dice realmente Dios estuvo ayudando en cada momento, es por ejemplo como ella fue escogida como doncella y luego como reina. Ahora, no es una coincidencia que Esther haya hallado gracia delante de todos. Por ejemplo, en Esther capítulo 2, en el versículo 9, dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y le llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Entonces, la providencia de Dios la posicionó en un lugar específico para que luego ella pudiera ser utilizada para salvar a su pueblo. De hecho, no es raro y entender esto. Muchas veces incluso podría suceder, ahora Dios no lo quiera, que quizás nuestro gobierno se oponga al cristianismo. Y quizás podría suceder algo así, que fuerzas que quizás nunca pensábamos que iban a estar en nuestra contra, lo estén. Pero ¿sabes qué? Nosotros vemos aquí como esta jovencita, aún con su insignificancia que podría ser una joven como ella, fue utilizada en los propósitos de Dios para ayudar a Israel. Y pienso en esto, en cómo Dios va moviendo reyes como Él desea, y nosotros si nos encomendamos y confiamos en que Él está obrando, podemos también disfrutar del éxito, el éxito de poder ser útil en sus propósitos. Acompáñame a Proverbios 21, por favor, para leer esto también. Proverbios 21, el versículo 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿No te da más tranquilidad saber eso? Que incluso el rey más poderoso o la mayor autoridad no puede escapar de la mano de Dios. No hay algo que escape de por. No hay un líder ni hay una autoridad tan grande que incluso Dios no te pueda ayudar. Eso nos da tranquilidad. Si seguimos viendo algunas de las veces en las que Dios obra en la vida de Esther y en el libro de Esther, lo podemos ver en el mal sueño que tiene el rey. A veces cosas tan cotidianas pueden tener un impacto tan importante. Por ejemplo, si me acompañas de nuevo a Esther, vamos a estar moviéndonos por el libro un poquito, al capítulo 6, el versículo 1 y el versículo 2. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y le dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey y de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Sabes qué? Llama la atención porque esto comenzó como quizás algo que podría haber sido negativo. Tú podrías haber dicho, haber sido Mardoqueo, haber hecho algo bueno y no haber experimentado nada y decir, pero ¿por qué no hubo premio? ¿Por qué no hubo distinción? Si hice algo correcto, ¿por qué no me están pasando cosas buenas? Bueno, más adelante, coincidentemente, entre muchas y variadas comillas,
Coincidentemente, el rey tiene un mal sueño. Coincidentemente pide que le lean el libro de las Crónicas y justo leen la parte donde se menciona Mardoqueo y justo hace la pregunta correcta donde dice, ¿no se hizo nada para premiar a Mardoqueo? Y se dice no. Dios no solo controla eventos, Dios controla hasta las cosas más pequeñas, las cosas más insignificantes pueden ser utilizadas para su gloria. Hasta los detalles más pequeños cooperan para sus propósitos. Mire, acompáñenme a Efesios 1, por favor, Efesios 1. Me fui a 1 Timoteo. Ahora sí. Efesios capítulo 1, el versículo 11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Te das cuenta de que Dios efectivamente hace todo como Él quiere? Cualquier persona que ha creído en Jesús ha sido predestinado a tener la herencia de ser semejante al Hijo de Dios. Entonces nos damos cuenta de que Él, incluso en las cosas más insignificantes, Él puede hacer grandes cosas. Y como Él obra de maneras que nosotros no lo entendemos y no lo podemos ver. No, Mardoqueo y Esther no estaban ahí, no estaban cuando el rey tuvo ese mal sueño y se leyó esas cosas. Sin embargo, él pudo ser utilizado. Entonces, vamos ahora a Esther capítulo 5, por favor, al versículo 14. Incluso Dios puede utilizar a las personas que están preparando otras cosas con malas intenciones. Él lo puede utilizar para sus buenos propósitos. En el versículo 14 de Esther capítulo 5, nosotros vemos cómo Amán prepara la horca. En el versículo 14 dice, le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Ahora, él no sabía que él estaba preparando su propia caída. De hecho, nosotros nos adelantamos 2 capítulos, al versículo 9, capítulo 7, versículo 9, dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Te das cuenta de la ironía de cómo incluso Dios pudo utilizar algo malo que estaba preparando Amán para hacer justicia? Nos recuerda de que finalmente el mal nunca prevalece frente a los planes que Dios tiene. Y es algo que nos debería traer felicidad, el hecho de que nosotros tenemos victoria. Incluso si nuestra adversidad y la oposición nos quitara la vida, eso es una victoria. Es una victoria porque estaríamos con Cristo. Y el saber de que al final Satanás y las fuerzas del mal no triunfan. Cristo es vencedor. Nosotros podemos leer de eso. Entonces, teniendo esa seguridad, nos damos cuenta de que los propósitos de Dios son siempre buenos y siempre tienen buenos desenlaces. La justicia de Dios llega en tiempo perfecto. Es entonces muy importante que nosotros nos dejemos usar por los propósitos de Dios. Nosotros vemos en todo el libro como grandes cosas suceden grandes cosas por medio de hombres y mujeres de Dios. Pero qué triste habría sido si, por ejemplo, Esther no hubiera sido una jovencilla ejemplar que hacía caso a Mardoqueo y ella simplemente no hubiera hallado gracia en los ojos de los hombres. ¿Por qué? Porque no tenía la actitud ni seguía las cosas que Mardoqueo le había dicho. ¿Qué desperdicio de oportunidades? Y Dios estaba moviendo todas las cosas y Dios mueve todas las cosas. Sin embargo, nosotros tenemos un rol y nosotros podemos decidir, yo voy a ser utilizado por Dios, o nosotros decidir efectivamente, yo voy a ser inútil y voy a ser más que una ayuda, un estorbo en las cosas. Es importante entonces que nosotros consideremos que Dios está obrando y que nosotros podemos tener la actitud que tenían Esther y Mardoqueo
una disposición, una humildad a ser utilizados, una dependencia en los momentos difíciles para poder cumplir su voluntad. Acompáñenme a leer a Isaías, por favor, Isaías capítulo 6. Me gustaría leer un versículo aquí en el versículo 8. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé en qué circunstancia nosotros podemos, o qué circunstancia específica Dios quiere que tú seas utilizado en sus propósitos, ya sea sirviendo en la iglesia, ya sea ayudando a otras personas a conocer a Cristo, pero hay muchas áreas en las que nosotros podríamos ser utilizados grandemente y podríamos generar cambios como los que generaron Esther y Mardoqueo, donde salvaron a una nación completa. O, por otro lado, nosotros muchas veces nos vemos bajo esta presión y decimos, yo no sé si encomendarme a Dios, se ve difícil, tengo miedo. Nosotros debemos, al llamado que Dios nos hace al servicio, decir, heme aquí, envíame a mí. Nosotros debemos decir, Señor, materia dispuesta, haz lo que tú quieras, soy solo un instrumento. Mientras que por otro lado podríamos decir, no, la verdad es que no, y qué vacío, y qué triste es vivir una vida donde no estamos cumpliendo los propósitos que Dios tenía preparados para nosotros. La Biblia enseña de que no somos salvos por buenas obras, pero que somos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios tiene grandes cosas preparadas para que nosotros andemos. Y tú puedes decidir, yo quiero hacer las cosas que Dios quiere, yo quiero seguir a Jesús. O puedes decir, no, la verdad es que no quiero ser utilizado. ¿Qué desperdicio sería no ser utilizado en los propósitos de Dios? Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.